Buenos días, vamos a dar inicio entonces a la temática que es suma de vectores, método analítico, y dentro de ese método analítico lo que vamos a ver es componentes rectangulares, ¿sí? Ya vimos el método analítico, ¿verdad? Que era la resolución de triángulos. Ahora vamos a ver componentes rectangulares. En primer lugar, vamos a definir nosotros las componentes rectangulares, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos aquí que componentes rectangulares, nosotros vamos a decir cualquier vector que se encuentra en el plano XY es posible representarlo por medio de sus componentes rectangulares. Lo podemos dibujar acá. Vamos a dibujar acá entonces el vector. Acá tenemos un vector A, ¿verdad? ¿Sí? Esto era lo que nosotros habíamos aprendido anteriormente, a poder dibujar un vector. Esta era la magnitud y la dirección, ¿verdad? Este vector se encuentra a 45 grados al norte del este. Teta es el ángulo, ¿verdad? Que me da la dirección. Pero ahora nosotros hemos agregado las componentes, ¿verdad? ¿Y cómo se dibujan las componentes? Decimos que las componentes son las proyecciones perpendiculares trazadas desde el origen hasta los puntos que tienen coordenadas X, ¿sí? Desde el extremo del vector nosotros trazamos acá las proyecciones, que esta sería la proyección de AY, y esta línea punteada acá sería la proyección de AX, ¿verdad? Entonces, desde el origen hasta ese punto donde se cortan esas líneas, nosotros dibujamos la componente AX. Vamos a decir entonces que este vector que se llama A tiene una componente AX y tiene una componente AY. En este caso, el vector lo hemos dibujado en el plano bidimensional, ¿verdad? Si ese vector estuviera en el plano tridimensional, agregaríamos una componente más que se llamaría AZ, ¿verdad? ¿Sí? Esas serían entonces las componentes del vector. Tenemos el vector A, que tiene su respectiva magnitud, su dirección, y ahora le hemos agregado las componentes. ¿Cómo vamos a calcular las componentes? Volvemos nosotros a observar acá que tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos aquí un triángulo que tiene el lado adyacente, el lado opuesto y la hipotenusa, ¿verdad? Que ahora la hipotenusa está representada por A, el lado adyacente por AX y el lado opuesto me lo representa a Y. La proyección, ¿verdad? Esta sería la proyección de la componente a Y. Entonces, si definimos las funciones nuevamente, ¿verdad? Voy a tener que seno de teta sería igual a ¿quién? El seno es el opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Quiere decir que el seno de teta sería a Y entre A, ¿sí? ¿Estamos bien? Y el coseno de teta, ¿qué sería? El lado adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? ¿Qué más podemos observar nosotros acá de estos vectores? Podemos observar que la hipotenusa, que sería a cuadrado, sería la suma de los catetos al cuadrado. A cuadrado va a ser igual a x al cuadrado, a y al cuadrado, ¿sí? Y que si queremos calcular el ángulo, la dirección, vamos a utilizar la función tangente, ¿verdad? Tangente de teta sería igual a y entre ax, ¿sí? Se comprende lo que nosotros deducimos a partir de este triángulo. Oiga bien, ese vector puede ser un vector B, puede ser un vector F, un vector fuerza, puede ser también un vector velocidad y va a tener sus respectivas componentes. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Las componentes del vector. A X me quedaría, ¿verdad? Ya despejando a X, me queda que va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo, ¿verdad? De este ángulo que tenemos ahí, vamos a sacar el puntero. Este sería el ángulo. A Y sería igual a la magnitud del vector A por el seno del ángulo. Y el módulo del vector, ¿verdad? Este se le llama módulo o magnitud del vector, ¿verdad? Que sería la suma de los cuadrados, y el ángulo, como ya lo habíamos mencionado nosotros, ¿verdad? Sería
la tangente del lado opuesto entre el lado adyacente. Esa es la información que me va a servir para poder calcular las componentes del vector, o dadas las componentes yo puedo calcular la magnitud y la dirección del vector. Esto se parece cuando vimos nosotros lo de coordenadas. Se recuerdan que también deducimos a partir del triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Cómo se ve esta parte? ¿Queda clara esta parte que estamos viendo de la introducción sobre las componentes rectangulares? No olvide, ¿verdad? Que si este vector yo le llamara un vector B, mis componentes ya no serían AX, ¿verdad? Sino que sería BX va a ser igual a la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. Nosotros siempre vamos a trabajar con la letra que tiene, que está representado el vector, ¿verdad? Ese vector puede ser un vector D, un vector C, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo voy a cambiar la letra, ¿verdad? No es que voy a tener un vector B y voy a calcular la componente AX, no. Eso se va acoplando o se va adaptando al vector que nosotros tenemos. Algo muy importante que tenemos que observar acá, que el ángulo que yo voy a utilizar acá va a ser un ángulo medido a partir del eje de las X positivos. Acuérdese que ese vector puede estar ubicado aquí. El vector, lo más sencillo es ubicarlo en el primer cuadrante, ¿verdad? Pero ese vector puede estar ubicado en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y así sucesivamente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Licenciada, y ¿Sí? para el ángulo siempre va a ser tangente de teta. Sí, ya vamos a ver que nosotros vamos a calcular primero el ángulo. Aquí le voy a explicar esa parte. Vaya, ¿qué pasaría si ahora yo tengo un vector B y ese vector B está ubicado en el segundo cuadrante? ¿Sí? Entonces yo observo que siempre, ¿verdad? A partir de ese vector yo paso la línea punteada hasta donde llega y del origen hasta donde llegue esa línea punteada voy a dibujar la componente BX. Igual, ¿verdad? Desde acá hasta donde está, ahí voy a dibujar la componente BY. El vector me va a decir a mí el tamaño que van a tener las componentes. Por eso, a partir del vector, yo voy a trazar estas líneas que serían paralelas o perpendiculares. ¿Cómo serían esas líneas? ¿Paralelas o perpendiculares al vector? Paralela. Paralela, dice. Entonces vamos a dibujar esa y esa hasta ahí me va a decir hasta dónde va a poder llegar la componente AX o BX, que sería en este caso, ¿verdad? Y BY. Entonces yo observo que la componente BY está en el eje positivo, ¿verdad? Pero la componente BX se encuentra en el eje X negativo, entonces es menos BX, ¿verdad? Aquí le ponemos el signo negativo a la componente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar nosotros acá? Que el ángulo, ¿cómo lo vamos a calcular? Sería aquí donde me indica, ¿verdad? Medido a partir del eje de las Del X primer cuadrante. positivos, ¿sí? ¿Cuánto va a valer ese ángulo? Si yo le pregunto cuánto vale ese ángulo, imaginémonos que que está a 45 grados, ¿verdad? Estaría a 45 grados ¿a dónde? Al norte del No, oeste, ¿verdad? sí, ¿Sí? sí. 45 Entonces, grados al norte entonces le del este. sumaríamos a los 90, le sumaríamos los 45. A Para calcular 90, ajá, a 90 usted le va a sumar, dice, los 45. 45 grados. ¿Cuánto le quedaría ese ángulo? 135. Ajá. Le quedaría 35. 135 grados, ¿verdad? Entonces, si a usted le dan este ángulo, ya sea este que le dan acá de 45 grados, usted al utilizar las componentes no va a trabajar con este de 45, sino que siempre lo vamos a calcular desde el origen o desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector. Quiere decir que usted trabajaría con 135, ¿verdad? No con este ángulo de 45 grados que le han dado acá, ¿sí? Estamos claros, ¿verdad? En el primer cuadrante yo tengo 90 grados y aquí tengo 45, entonces eso me da 135, ¿sí? Me voy al vector C.
Quiero trabajar en el vector C y observo que el vector C se encuentra a 45 grados. ¿Hacia dónde? Aquí sería el ángulo, ¿verdad? Hacia el sur oeste. Ajá, está al sur del oeste a 45 grados. Entonces, el ángulo que yo voy a utilizar en las componentes rectangulares va a ser el que es medido a partir del eje de las X positivo, ¿verdad? En los dos cuadrantes tengo 180 más 45 que tengo en el tercer cuadrante. ¿Cuánto 220, sería? 225. 225 grados, ¿verdad? Así voy a trabajar. Y en este, si yo observo que aquí tengo al sur del este, ¿verdad? Si es un ángulo de 45 grados en esta dirección, ¿cuánto sería el ángulo medido a partir del eje de las X? ¿Sí? Sería 315. 315, ¿verdad? Significa que a 360 le voy a restar estos 45, ¿sí? Sí. Entonces sería nuestra teta, nuestro ángulo. Ajá, ese es el ángulo. Cuando está en el primer cuadrante tenemos que ver, ¿verdad? Si el ángulo es medido a partir del eje de las X, todo bien, ¿verdad? Pero si el ángulo no es medido a partir de las ejes de las X, tenemos que buscar ese ángulo, ya sea que le sumemos o le restemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ubicar dependiendo a dónde está ubicado el ángulo. Me dicen si nos damos a entender en esa parte. Ya tenemos las ecuaciones, ya podemos calcular componentes rectangulares. Si queremos ver un ejercicio, me dice, ¿verdad? El vector A tiene una magnitud de 60 metros y una dirección de 40 grados al este del norte. Representar gráficamente el vector, dice, y calcular las componentes rectangulares. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es representarlo gráficamente, ¿verdad? ¿Sí? El vector tiene una magnitud de 60 centímetros, nosotros lo podemos dibujar, ¿verdad? Que cada centímetro de la regla valga ¿cuánto? 10. Ajá. O 20 le podemos dar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si le damos 20 me quedaría de 3 centímetros el vector, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y los 40 grados, ¿a dónde están ubicados? Me dice al este del norte. ¿De dónde voy a empezar a medir esos 40 grados? ¿De dónde los vamos a empezar a medir esos 40 grados? Del eje Del norte hacia el Del eje, este, ¿verdad? del ¿Sí? eje X positivo. Ajá, pero va del norte hacia el este porque no es, porque mire, me dice Al al este, este ¿no? del norte. Entonces yo Ah, empiezo a entonces, medir del norte hacia el este. o sea, sería como desde de los A 90 90 a los Ajá, 0 ahí vamos a medir grados. los 40 grados, ¿sí? Representemos entonces el vector como nos quedaría. Si gusta, voy a ver la pizarra, veamos la pizarra, ¿verdad? Vaya, Trátenlo de vaya. hacer ustedes ahí para que lo vayamos viendo cómo nos quedaría. Solo que no terminé de copiar. Va, entonces tenemos acá, podemos escribir el sistema de coordenadas, ¿verdad? Usted dibuja su sistema de coordenadas. Así. Dibujamos el vector, entonces aquí es el norte, ¿verdad? Y aquí es el este. Voy a empezar a Sí. medir a partir del El norte, ¿sí? Voy a medir los 40 grados. ¿Cómo me quedarían los 40 grados? Así más o menos. Con una magnitud ¿desde cuánto? Lo voy a dibujar de Sería otro... como, sería como que le restaríamos a los 90, le restaríamos los 40, ¿verdad? Va, Todos los quería entonces, de 50. aquí estaría el vector, ¿verdad? Ahora le dibuja las proyecciones. Le dibujamos las proyecciones al vector. Acá. Vamos a ver si
Quiere decir entonces que acá tengo yo el ángulo de 40 grados, ¿sí? Los ángulos lo he medido a partir de el norte. Ahí están los 40 grados. Y las componentes, ¿cómo se miden? Dijimos que era de acá, ¿verdad? Del origen vamos a pasar nosotros una línea punteada. Aquí no tiene la punteada, ¿verdad? Me quedaría así. Usted con la regla pasaría la línea punteada para dibujar las respectivas componentes. Ujú. ¿De cuánto es la escala que le estábamos dando? La escala que le De 20. dimos de 20, ¿sí? Entonces los 20 los dividiríamos entre los 60, ¿verdad? Ajá, le quedaría de 3 centímetros. 3 centímetros. Ajá. Entonces, a partir del vector, nosotros dibujamos, ¿verdad? Para acá me quedaría las componentes. Solo es para dibujar las líneas punteadas, ¿verdad? Para más o menos ver hasta dónde va a llegar la componente. Ahora ya puedo dibujar yo las componentes, ¿verdad? Nada más que las podemos, así como les podemos acá poner otro color si quieren. Veamos cómo se ve. Entonces, del origen me dice hasta acá, esa se va a llamar AX, ¿verdad? Y del origen hasta acá se va a llamar AY. Ahí hasta donde llega, ¿sí? Ya tenemos entonces, ¿verdad? Esta va a ser la componente AX y AY. Porque el vector se llama A. Se salió de la pizarra. Vaya, ahorita vamos otra vez a la pizarra. ¿Estamos bien? Ajá, las componentes AX, ¿verdad? Y la componente AY, ¿sí? AX, AY, hoy no me quedó bien, pero... ¿Sí? El ángulo, entonces usted escribe, ¿verdad? Porque lo que me decía el ejercicio era que calculara las componentes. Quiere decir entonces que AX sería igual a coseno del ángulo, ¿verdad? Pero ese ángulo sería, ¿cómo lo calculamos? Ese teta va a ser igual a 90 grados menos menos los 40. menos 40 grados, ¿verdad? Quiere decir entonces que el ángulo sería de 50 grados, ¿verdad? Porque tiene que ser medido a partir del eje del X X. positivo, ¿sí? Sí, Entonces ya tiene usted para trabajar, ¿verdad? ¿Cuánto valía la magnitud del vector A? 60, ¿verdad? 60. 60 metros por coseno de 50 grados, ¿sí? Y aquí ya tiene usted la respuesta, ¿verdad? Trabaje con todos los datos, sáquele coseno al ángulo y ese dato que le da lo multiplica por 60 y hasta que tenemos ya la respuesta la vamos a limitar con una cifra, ¿verdad? ¿Sí? 38.6 metros. Ajá, y la componente AY va a ser igual a seno del ángulo, ¿sí? Vea bien, ¿verdad? No usamos el ángulo de 40 grados que nos da en el ejercicio. ¿Por qué no usamos ese ángulo? Porque ese ángulo no es medido a partir del eje de las X positivo. Entonces nosotros lo tenemos que calcular. ¿Qué pasaría si me hubieran dicho 40 grados al norte del este? Sí serían medidos a partir del eje de las X. No tendríamos que estar haciendo ninguna resta. Trabajamos con el ángulo tal como lo dan. Tenemos ya las respuestas, me dice 38.6, me dijo que daba a X. Sí. 38.6 metros y la componente AY que sería siempre la magnitud
60 metros multiplicadas por el seno de 50 50. grados. Sería 46, redondeando. Ajá, ya aproximado, ¿verdad? Con Sí. las aproximaciones sería 46.0. Sí, porque da Lick, 45.96, pero ya Se aproxima, ¿sí? sigue aproximando. Sería Ujú. 46. Sí, sí. y en AY el ángulo siempre va a ser de 50 o de 40. 50, sí. Se trabaja con el mismo ángulo tanto para la componente X como para la componente Y. Ah, es que como tenía la duda como desde AY hasta el vector son 40 y de AX hasta el vector son 50, por eso le preguntaba. No, no, no. El vector se dibuja. Aquí yo dibujé el vector A, que es el que está en rojo. ¿Sí? Aquí Ujú. dibujamos el vector A. Estas son las componentes. Estas líneas amarillas son como las líneas punteadas. Que paso yo desde el extremo del vector para ver hasta dónde va a llegar el tamaño de la componente. Del origen hasta ese punto, ¿verdad? Igual del origen hasta ese punto. Pero esos no son ángulos. Ahí no hemos medido ningún ángulo. No, aquí lo que yo tengo representado es, le voy a explicar y tal vez para los demás, ¿verdad? Si no ha quedado claro. Este que ve aquí en amarillo, en color mostaza, son los 40 grados que medimos del ejercicio, ¿sí? Ajá. Ahí están los 40 grados. Este otro son los 50. ¿Por qué? Porque yo necesito para utilizar estas ecuaciones, el ángulo tiene que ser medido a partir del eje de las X. Por eso fue que lo señalé. Pero no es que este sea para uno y el otro para el otro. No, el ángulo es el mismo para las componentes. Nada más que yo tengo que ver el que sea medido a partir del eje de las X. Vaya, vaya. ¿Queda clara esa parte? Sí. Sí. Vaya, entonces eso era lo que me decía el ejercicio, ¿verdad? Graficar el vector o representar gráficamente el vector y luego poder calcular las componentes rectangulares de cada uno de ellos. ¿Estamos bien hasta ahí con el ejercicio? Sí. Vaya, podemos entonces ahora borrar y pasar al siguiente ejercicio para Pero seguir. voy a copiar el procedimiento. Vaya. Copiemos entonces ahí el procedimiento para Vamos a luego. copiarle. Uh-huh. Lick, hay un compañero que no pudo entrar a la clase porque quedó sin internet. Ah, vaya. Ahí que me escriba o ustedes le ayudan a él. Vamos a ver si también puedo subir el video para Vaya, que vaya. tengamos. Vale, me dicen aquí cuando ya terminemos de copiar el ejercicio.